De laico a laico, compartiendo la fe católica. De laico, con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Mujeres de Fe, todos los lunes a las 5 de la tarde, con Dalis María Aguayo. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si nos escuchamos claramente. Bien. Pues de nuevo cuenta, muy buenas tardes a todos, a aquellos que desde sus dispositivos nos escuchan y están atentos a esta transmisión. Es el primer programa de esta serie de varios programas referidos a la historia de los papas. Este programa de estreno, pues bueno, tiende a comenzar con el primer papa que es considerado como tal de la historia, que es San Pedro. Primeramente, pues un gusto saludarles, me presento, soy su servidor, el licenciado Adán Matamanzano, docente también de profesión, que pues estará aquí con ustedes acompañándolos, Dios mediante, en las sucesivas transmisiones sobre esta secuencia que también le pertenece pues a la historia de la Iglesia. Un gusto compartir con ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión también, hasta donde nos estén escuchando y viendo en la comodidad de sus hogares. Pues muy bien, es interesante hablar sobre ciertos temas también porque, pues bueno, en estos tiempos tan modernos en donde la información corre de manera desmedida, nos hemos dado cuenta que pues uno de los pilares pues más atacados, si lo pudiéramos ver desde ese punto de vista, es la iglesia. Ahorita tenemos bastantes comentarios en referidas situaciones, personajes, ocasiones, lugares, siempre tendientes a tocar pues a nuestra amada iglesia. Sea bueno, sea malo, yo creo que aceptamos todo tipo de comentarios, pero siempre es válido también hablar desde lo que conocemos. Sabemos bien que también muchas de las notas que aparecen por ahí en los medios de comunicación, pues siempre buscan la manera de manchar pues la imagen de algún sacerdote, de la jerarquía, hasta de los mismos laicos, ¿no? Entonces, la información que va corriendo bastante rápido, pues a veces no nos da ni siquiera tiempo de confrontarla con la realidad. Ese es un primer problema. Nosotros nos encontramos también inmersos en esa, pues en esa constante, ¿no? Yo creo que hasta de manera muy personal, cada uno de nosotros hemos vivido esa situación. Pero bueno, aquí vamos a estar en esta serie de programas haciendo comentarios oportunos, pues, a cada uno de los papas. Bien,
todo aquello que nosotros vamos a compartir y que vamos a platicar, pues obviamente lo haremos de una manera, pues de cierta manera también sintética y de una manera pues con puntos específicos, ¿sí? Porque sabemos también que es pues muy grandísima la historia de la iglesia, pues también para poder abarcarla en toda su totalidad, pero haremos lo posible porque todo lo que ustedes estén escuchando pues les ayude en lo que ustedes en lo que ustedes crean conveniente. Sí. Bueno, antes de empezar con toda la información, hacer una oración. Nos ponemos en presencia de Dios, invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspira nuestras obras, las sostenga y acompañe, de manera que todo brote de ti como su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos con una cierta problemática. Ya di más o menos un pormenor. Esa problemática es referida al Papa, ¿sí? La figura del Papa en estos tiempos actuales es de las más atacadas. Yo creo que también aquí lo que a veces influye es lo que mencionaba al principio, ¿no? Ese inmediato acceso a la información, donde las notas corren bastante rápido y donde ni siquiera tenemos la oportunidad de profundizarlas para poder también dar un punto de vista y desde nuestra propia opinión definir si de verdad es cierto eso, es mentira, es solamente para llamar la atención, es una nota pagada, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa facilidad del acceso a la información pues causa también problemas sociales, ¿no? Hay veces que pues por ahí corren las noticias falsas o las fake news que la gente o mucha gente se las cree de inmediato, ¿no? Y por ejemplo, en referencia al Papa, pues casi siempre para cada tiempo de Cuaresma siempre resulta alguna información de ese carácter en donde por lo regular colocan por ahí, el Papa elimina el ayuno, ¿verdad? De carnes y dan una lista, ¿no? Especificando, ¿no? La base de siempre. Come carne porque es mejor comer carne que comernos al prójimo, ¿no? Entonces, siempre se tiende a publicarse esa nota y la gente se la sigue creyendo, ¿sí? Entonces, de esa manera también nos damos cuenta, pues, quienes están informados y quienes están totalmente dentro del ámbito de la iglesia, que, pues, no puede ser cierto. De manera general, sabemos bien que hay normativas que la doctrina de la iglesia nos menciona y que el mismo Papa, pues él mejor puede quitar, puede poner, pero siempre van a estar referidas a ocasiones específicas, sobre todo la cuestión del ayuno. Entonces, desde ahí la gente menciona y busca cómo librarse a lo mejor de normativas que para algunas personas, pues a lo mejor ya son pasadas o ya no son necesarias, ¿sí? En referencia al ayuno. Por eso digo que la información corre bastante rápido, ¿no? Entonces, también la situación actual es referida pues a muchos influencers, ¿no? Influencers católicos que pues sí, se dicen católicos, pero hacen o buscan hacer comentarios cuestionando al Papa, refiriendo temas sobre el Papa, hablando cosas que a lo mejor ni siquiera han profundizado. Entonces, esta situación causa conflictos a ciertas personas, a veces causa conflictos a las personas que estamos dentro de la iglesia, ¿no? Por la validez, por la actividad de la persona influencer, donde a veces lo damos por conocedor del tema y nos metemos en rollos que no deberíamos, ¿no? Y a veces a lo mejor hasta pecamos más. Entonces, también aquí la situación es de que todo lo que se dice del Papa en referencias también está en cuestión personal de él, porque pues él no se puede defender. Puede conocer a lo mejor lo que se dice, ¿no? Pero también pues no lo va a replicar todo, no va a hablar de todo y de manera general pues a lo mejor ni siquiera va a hablar de lo que escucha él mismo o de lo que le presentan, ¿no? Y pues a lo mejor cosas más importantes que hacer y que decir.
¿no? Bien, pues introduciéndonos al tema, hablar del apóstol San Pedro, pues es remontarnos al origen de la iglesia primitiva. Sí, es muy importante porque bajo el mandato de Cristo, el Papa, en este caso San Pedro, que es considerado el primer Papa, pues como una figura de autoridad. ¿Sí? Esta figura de autoridad, pues es la más importante porque la figura de San Pedro es el referente de Cristo también. Lo vemos Roma cuando eran estos tiempos de Cristo, cuando eran los tiempos de los discípulos, pues era el lugar de la normativa, era el lugar de la ley, ¿no? Desde aquí, pues se buscaba que todos los territorios aledaños, pues se sometieran a la normativa de Roma. Entonces es curioso cómo Roma, siendo una zona del derecho, ¿verdad? Porque también de allá, de aquel rumbo hasta acá, hasta Occidente, pues no parte de esa cultura que es la cultura del derecho, eh, nos este contrapeso con San Pedro, ¿no? Entonces, la ley divina siempre va a estar por encima de la ley humana. Él mismo se quiso someter a la muerte y se fue juzgado con las mismas normativas. Desde este punto de vista, pues podemos pensar y a lo mejor imaginarnos un problema o el problema que se hubiera podido dar si no se hubiera, ¿cómo se dice? Si no se hubiera obviado las normativas en los territorios donde Cristo anduvo. El mismo Cristo siempre dijo, darle al César lo que es del César, lo que es de Dios, ¿sí? Entonces también dentro de la situación posterior a la resurrección y a la ascensión, pues obviamente se queda la comunidad de discípulos, ¿sí? Encabezados por San Pedro. San Pedro, natural de Bethsaida, él era hermano de Andrés y eran hijos de Zebedeo. Ellos eran pescadores, esa era su actividad personal de trabajo. Entonces, pues vamos a imaginarnos nosotros a las figuras del padre y de los dos hijos, pues como unas figuras, pues a lo mejor medias maltrechas, fornidas, pues ropas del común, ¿sí? Imágenes en donde andaban, siempre en el agua, buscando pues las pescas del día, viviendo al día, personas a lo mejor de rostro un poco enjuto, a lo mejor expresiones molestia, ¿no? Unas personas como tú y como yo. Entonces, de ahí también parte la pregunta para pues nuestra reflexión personal, ¿no? Los santos no se hicieron santos por grandezas, por poderes especiales, ¿no? Sino porque se fueron venciendo continuamente hasta someterse totalmente a Dios, totalmente al Señor. Entonces, nosotros lo vemos en Pedro, porque, por ejemplo, es el primero en afirmar que Cristo, pues, es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, Cristo con ellos era uno más, ¿verdad? Que tanto Pedro como los demás discípulos, cuando Cristo hablaba todas las parábolas, cuando decía sus discursos, pues a veces terminaban diciendo, ¿verdad? ¿No? Los mismos discípulos en alguna u otra ocasión, también se decían ir con eso. Si te fijas, nuestros escuchas, los discípulos no estaban versados en muchas de las cosas que Cristo les hablaba. A lo mejor podríamos imaginar que el mismo Cristo se desesperaba en algunas ocasiones desde su muy grande humanidad, cuando ellos en su humanidad personal, ¿verdad?, no captaban las ideas que compartía. Entonces, sobre esa potestad que le da a Pedro, hay que tomar en cuenta que él puede dar y desatar todo aquí en la tierra, pero también esto tendrá repercusiones en el cielo. O sea, es inmensa o inmenso el poder, la grandeza que comparte Dios con Pedro,
que todo lo que se hace aquí repercute fuera de la vista, ¿sí? O sea, esta situación ni a cualquiera, ¿sí? Sino a aquellos que tenían la gracia de Dios, ¿sí? Lo podemos ver también nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos de los profetas hicieron prodigios, hicieron varias cosas en nombre de Dios? Y todavía los mismos profetas que tenían todo el poder de Dios, hablando y haciendo, la gente que tenían ahí cerca de ellos todavía, mucha de ella no se convertía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este profeta que abrió las compuertas del cielo y diezmó a toda la población, ¿sí? Elías, también cuando es llevado al cielo. Entonces, hay varios, Jonás en el fondo de la ballena, Isaías, Jeremías, todos haciendo y diciendo, y todavía la posibilidad de que desde ellos se pudieran convertir y no querían. Se tiene que ver, se tiene que hacer para que yo pueda creer. Entonces, imagínate, el primero de ellos, de 12 personas aquí con Cristo, a él mismo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No cualquiera podía sentirlo desde la profundidad de su corazón, y el mismo Señor le dice: eso no te ha sido dado por cosas humanas, por personas humanas, sino mi Padre te la ha dado, ¿no? Entonces, esta situación pues también nos ayuda a pensar la regulación, ¿no? de la personalidad de Pedro, porque Pedro pues era impulsivo, era impetuoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se acerca con el Señor en aquella escena, ¿no? Donde les habla de la pasión, y él mismo le menciona, ¿no? Que no lo vamos a permitir. El mismo Cristo le dice a él: quítate de aquí, Satanás, hazte para un lado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar todo esto acerca de la figura de Pedro y el contexto del momento de los discípulos, es una situación que si la viviéramos ahorita en nuestros tiempos actuales, que alguien tuviera 12 seguidores, como lo fue Cristo en su momento, con el Jesús histórico que anduvo por ahí pasando y haciendo todo, ahorita lo pudiéramos considerar como unos locos, una comunidad de locos, ¿no? ¿Quién en juicio iba a seguir a un hombre que hablaba muchas cosas, ¿sí? Y que hasta que se sucedían las situaciones, hacía los milagros, ¿sí? Esta situación, ahorita estos tiempos, es de locura, ¿sí? Pero en estos tiempos es así porque no entendemos el poder ni de la fe, el poder de la gracia divina y la diferencia entre creer en Dios y querer a Dios. Aquí es importante hacer esa mención. Con el proceso del tiempo de los 3 años de la vida pública, los discípulos maduraron en la fe. De esta manera, madurar en la fe implica, pues, haber visto los milagros, haber escuchado las enseñanzas de Cristo, haber estado en donde estuvo Él, acompañándolo, haber orado con Él, para que pudieran, que no era cualquier persona, ¿sí? En esta situación, nosotros también podemos ver que bajo el impulso de las emociones, pues Pedro le dice a Cristo también, antes de que pase la pasión, que él no lo va a dejar nunca, que él siempre estará con él. Entonces, pues el Señor sondea los corazones. Pedro era el más forjado en la fe, el que tenía la fe más alta quizás, el que tenía todos los elementos inmediatos desde su muy humilde persona para amar a Dios, ¿sí? Pero Jesús sabía que su persona iba a ser muy, muy voluble de emociones, ¿sí? De tal manera que llega el momento del inicio de la pasión y lo niega 3 veces. Entonces nosotros podemos imaginar todo lo que decimos, no sé, a nuestra pareja, nuestra novia, nuestro novio, ¿no? Todo lo que prometemos, todo lo que les decimos, ¿sí? Pero eso que decimos, eso que prometemos en algún momento o a distancia, lo cumpliríamos, lo haríamos
¿O se lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos haciendo? Pues posiblemente, ¿no? Posiblemente sí. Pero en este tiempo, imagínate tú a Pedro decirle al Señor, yo no te voy a dejar jamás, pase lo que pase, nunca de los nuncas. Se viene la pasión y lo primero que hace Pedro es huir. Date cuenta que la humanidad pesa en muchas ocasiones, pesa bastante, ¿sí? Pero aquí no es lo que prometas, no es lo que digas, es eso que digas y eso que prometas, ¿es por ti o es confiando en la providencia divina? ¿Sí? Porque Pedro fue lo que le pasó, ¿no? A lo mejor en la emoción del momento, en la calidez del momento, yo estoy contigo, Señor, viene la prueba y es donde te das cuenta si de verdad estás con Él, estás unido a Él y estás con todas las de la ley ahí presente con Él, ¿no? Entonces a Pedro le pasó así. Ajá. Todas las situaciones que fueron viviendo Pedro, los apóstoles, fueron vivencias que al momento nosotros podemos contemplar y hacerlas propias. A lo mejor ya hemos pasado por algunas similares, ¿no? La dificultad de la fe. Creo, Señor, pero me pasan varias cosas que va en diferentes momentos, perdón, en diferentes momentos hacen que dude que existas, ¿no? Entonces entramos en diferentes caminos, como volvernos católicos light. Si yo voy a misa, yo visito al Santísimo, pero lo hago por comodidad, porque a lo mejor no he vivido esa experiencia, porque me lo enseñaron, porque me obligan, porque, no sé, hay varias cosas donde nosotros nos podemos dar cuenta. Si hiciéramos un verdadero examen de conciencia y si hiciéramos una verdadera introspección, nos daríamos cuenta que nosotros, como los 11, dejaríamos solo al Señor. Así, así lo haríamos. Dejaríamos solo al Señor porque no podríamos soportar esa pesadez de los ojos de los demás, viéndonos que prometimos muchas cosas, prometimos estar con Él y no lo cumplimos. La pura vergüenza nos alejaría del Señor. Pero aquí no es problema. Nosotros tenemos la capacidad de regresar al Señor y volver a pedirle que nos auxilie, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una conciencia, una moral y un valor espiritual muy grande que solamente Dios lo puede sostener. A veces puede que tambaleemos, como en el momento de la barca, ¿no? Pedro estaba ya acostado, el Señor viene acercándose, lo ve, lo reconoce, y ¿qué le dice Pedro? Mándame a ir a ti, ¿no? Haz que pueda caminar sobre las aguas. Entonces, ese ímpetu, esa voluptuosidad del carácter de San Pedro, pues sí, hace que Jesús cumpla su deseo, ¿no? ¿Qué pasa a medio camino, a unos cuantos pasos? Le da miedo. Estar con el Señor puede ser a veces difícil, seguirlo puede ser complicado, estar con Él puede ser dificultuoso, pero una vez que te das cuenta quién es el Señor, ya no lo puedes dejar, ¿no? Entonces, los discípulos, empezando por San Pedro, fue un progreso de camino espiritual, ¿sí? Entonces, esta situación nos ayuda a pensar que San Pedro es un ejemplo para nosotros, ¿sí? También es muy cuestionado la figura del primer papa porque pues muchos no lo ven como tal, algunas sectas lo ven como otra persona más, no lo ven como una autoridad eclesiástica, no lo ven como el iniciador de la sucesión apostólica, ¿no? Entonces muchos se atreven a cuestionar también si estuvo en Roma o no estuvo en Roma, ¿no? O sea, hay varias cosas que dentro de la historia eclesiástica pues son muy amplias para darles una explicación pues como se debe, ¿sí? Pero sin embargo, también hay que decir, perdón, que San Pedro estuvo en Roma, ¿sí? Estableció comunidades de fieles, estuvo primero en Antioquía, estuvo en Roma. Entonces, estas menciones que se dicen por ahí en la escritura, los podemos rastrear en sus dos cartas, ¿sí? En sus dos cartas.
y de una manera indirecta también podemos rastrear algunas acciones de San Pedro en las cartas de San Pablo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, menciona a San Agustín, este, padre de la iglesia, ¿no? Respetado y considerado como uno de los más importantes filósofos e historiadores eclesiásticos y teólogos. Menciona en una de sus cartas que veían que Ceciliano estaba unido por cartas de comunión a la iglesia, en la que siempre residió la primacía de la cátedra apostólica. ¿Sí? Ceciliano era también un personaje de la iglesia naciente. Entonces, San Agustín está reconociendo la primacía de la cátedra que se encuentra pues ya en sus inicios en Roma, ¿no? Eh, Esta situación de la autoridad de Pedro, pues es cuando Jesús le dice, ¿no? Le cambia el nombre, para empezar, ¿sí? Esa situación hay que reconocerla. Toda persona en la Sagrada Escritura, pues cuando Jesús en el Nuevo Testamento o cuando Dios en el Antiguo Testamento les cambiaba el nombre, indicaba e indica la apropiación y propiedad de Dios con esa persona, ¿sí? Entonces, Pedro era Simón, ¿sí? Ese era su nombre, Simón. Jesús le cambia el nombre a Pedro, que significa piedra, y es donde le dice que bajo esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, todos los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Toda la autoridad está residiendo en San Pedro, ¿sí? Por autoridad de Cristo. Entonces, por eso es considerado el primer papa, porque la autoridad del papa es para todos los católicos, ¿sí? Y él puede definir situaciones y puede definir pues momentos, puede definir documentos, puede definir normativas, ¿sí? Por autoridad de Cristo, porque todo lo que se ate aquí se ata allá arriba en el cielo, todo lo que se desate aquí se desata allá arriba en el cielo, ¿sí? Entonces, San Pedro está sepultado en la Basílica de San Pedro, precisamente. Ahí se encuentran sus restos. La historia menciona que el martirio tuvo lugar en el año 67, ¿sí? Eso también es importante mencionarlo porque en algunas ocasiones, en algunas modas, a veces medias oscuras, pues usan mucho la cruz invertida. Sí, la cruz invertida, pues hay que ser observadores, sobre todo en este plano de los símbolos de la iglesia, ¿no? La cruz invertida, hay algunas bandas de música, hay algunas agrupaciones, a veces decía yo, medias oscuras, que la usan, ¿sí? La cruz invertida siempre va a ser el signo de San Pedro. ¿Por qué? Porque San Pedro es martirizado en una de las persecuciones de los emperadores, en la de Diocleciano, y es considerado para ser crucificado, pues normal, como Cristo. Pero la historia nos ha mencionado que San Pedro fue crucificado cabeza abajo, ¿sí? Él se dignó de morir como su maestro. Eso sí, ¿por qué? Porque la maduración de la fe, ¿sí? O sea, ese carácter que yo mencionaba, esa vida personal tan impetuosa, ¿sí? Se centra también en el martirio que queda como ejemplo, pues, para las comunidades cristianas, ¿no? Entonces, esa situación también nos da pie a reconocer que tuvo para no desistir de la vida de la fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una tradición eh, en la historia, ¿sí? Una tradición que menciona que San Pedro, durante esa persecución, durante una persecución, ¿verdad? Va caminando por la vía Apia, allá en Roma. Iba caminando, entonces ve a una persona que se acerca y que le pregunta, ¿no? Le pregunta a Pedro a esa persona que a dónde va. Y le dice a esa persona que voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Entonces Pedro se había dejado llevar por
palabras de las comunidades apostólicas que tenía por ahí fundadas, donde le decían, váyase de aquí, sálvese, ¿sí? Sálvese porque la persecución pues está poniéndose dura y fuerte. Entonces Pedro pues cumplía como con el cometido, ¿no? De decir, ¿saben qué? Pues vámonos a un lugar seguro. Entonces, esa situación también le trae como consecuencia que ya yendo a la salida de Roma, esa aparición de la persona que en su momento pues no reconoció, hasta que le dice voy a Roma a ser crucificado de nuevo, se da cuenta que es Cristo, ¿sí? Se saca totalmente de onda, dirían los jóvenes, ¿no? Se saca de onda y se da cuenta que está haciendo mal. Sí, qué bueno procurar pues ayudarse, ¿no? Huir, esconderse. El testimonio es infalible, ¿sí? ¿Cómo dejar a las primeras comunidades cristianas solas sin su presencia de padre, sin su presencia personal? Entonces, es muy común la pregunta, ¿no? La pregunta en voz latina que le hace Pedro a Jesús, Quo vadis? Quo vadis? ¿A dónde vas? ¿No? Y Jesús le responde, Romam vado iterum crucifigi. Voy a Roma a ser crucificado de nuevo, ¿no? Entonces San Pedro se regresa en un tiempo muy convulso, ¿sí? Para morir martirizado. Esta figura precisamente de San Pedro es muy importante de profundizarla, sencillamente porque aquí está el origen del papado, ¿sí? Esto que yo mencionaba al principio, pues la figura del Papa, sus ataques, sus señalamientos, si lo que hace está bien, si lo que hace está mal, que si no es tradicional, que si no es, que por qué no es humanista o que si es muy humanista, o sea, todas las críticas que se dan al Papa, sabemos bien que muchas de ellas pues vienen del enemigo, ¿sí? El primero que critica y el primero que quiere dividir pues es el enemigo, es, diría Cristo, su padre el diablo, ¿no? Entonces aquí la situación es importante de reconocer qué hay que hacer con el Papa. Primeramente, profundizar los documentos, que es fundamental conocer la doctrina de la Iglesia en el Papa, qué dice sobre tales temas, a qué nos está invitando, ¿sí? Y qué es lo que reafirma también en sus documentos. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora del tiempo, a esta fecha, Pedro también nos sigue hablando. ¿Sí? Pedro nos sigue hablando como en el tiempo de las comunidades apóstoles y nos sigue dando la misma enseñanza que a las personas tal cual, ahí cuando las tenía reunidas, como Cristo los tuvo reunidos a los 12, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja todo esto? Sencillamente, pues, lo que yo hablaba al principio y a manera de cerrar ese comentario, para poder criticar hay que conocer cuándo podremos aportar, ¿sí? Eso es importante porque también mientras no leamos, mientras no profundicemos, va a ser muy fácil para nosotros dejarnos llevar por cualquier literatura barata, cualquier fake news y cualquier comentario, pues a veces malsano de nuestros propios conocidos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado comentarios de la misma categoría? Que el Papa es millonario, que Roma tiene mucho dinero, que están bien ricos allá en Roma, donde viven todos los obispos, comentarios de siempre, ¿sí? Entonces nosotros pudiendo conocer, pudiendo leer y ejerciendo nuestro sentido de razón, podemos dar cuenta de que pues es sobre suposición, ¿verdad? Puras suposiciones y comentarios reales, no opiniones, porque todos tenemos el derecho de opinar, sí, pero todas las opiniones pueden ser respetadas y sobre todo menos aquellas que están fuera del tema moral y fuera del tema de la fe. Conozco, no puedo aportar, ¿sí? Es justamente cumpliendo con lo que dice la Escritura. Nosotros
hablamos de lo que hemos visto y oído, ¿sí? Lo que decía también muy cercano a San Pedro y también discípulo del Señor. Entonces, la figura del Papa a la fecha pues sigue siendo pues muy visible. El Papa sencillamente ahorita se le fotografía en todo, se le graba todo, conocemos todo, entonces no hay ningún tipo de situación que nos evite profundizar en lo que creamos que es, más bien en lo que creamos que no es, para darnos cuenta de cuál es la verdadera razón de eso que está haciendo, ¿no? Entonces, todo esto que hace el Papa, pues recordemos que siempre va a ser en bien de los católicos, ¿sí? Antes de criticar, hay que conocer. Y de igual manera, pues también aquello que podemos decir nosotros es que no hay que salirnos de la barca de Pedro, ¿no? A veces nosotros nos encontramos tambaleantes, como decía al principio, de estar en la iglesia, ¿no? De estar en la iglesia. Cristo está presente en su iglesia. Cristo está presente en sus sacerdotes, Cristo está presente en la jerarquía, Cristo está presente en los hermanos, ¿sí? En aquel que tú ayudas, en aquel con quien colaboras, y a veces no necesariamente con el que le das limosna allá afuera, ¿sí? Al pobre, al desvalido, que también es bastante bien y también es unidad. Pero hay veces que también una obra de caridad sería catequizar a tu propia familia, que sabemos bien que es a veces lo más complicado y lo más difícil de hacer, ¿sí? Entonces, son varias situaciones que nosotros no podemos dejar pasar de largo. Entonces, aquí la figura de San Pedro es también fundamental. Nos dar cuenta de que Pedro, a pesar de sus limitaciones, a pesar de su vida tan y tan común, si lo pudiéramos ver de esa forma, es como tú y como yo. ¿Sí? Tan humano, es tan cercano, es tan de carne, ¿sí? Posiblemente, pues sí, también en su momento tan pecador, y él mismo también se dio la oportunidad de reconocerlo. Entonces nosotros también, unidos a Pedro, podemos cambiar de vida, podemos profundizar en el conocimiento de la fe, ¿sí? Porque aparte de su figura tan autoridad, con Pedro hay una autoridad, ¿sí? Fuera de la iglesia no hay salvación, adentro de la iglesia todo, ¿sí? Fuera de la iglesia nada. Entonces, en este tenor, pues podemos decir, podemos saber de San Pedro en cuanto a la doctrina, lo encontramos en sus dos cartas pastorales, en sus dos cartas apostólicas, ¿sí? La primera carta de San Pedro y la segunda carta de San Pedro. Entonces, quien tenga el tiempo de profundizar, pues ahí está la primera tarea. A manera de lección divina, a manera de lectura personal, lean qué está diciendo Pedro. Eso que está diciendo San Pedro, pues es a las comunidades, pero también lo puedes tomar de manera personal para ti. Sí, eso también te puede ayudar para tu propia vida. Y repito, San Pedro sigue hablando. Bien, entonces, no nos salgamos de la barca de Pedro. He platicado con ustedes, pues son elementos de reflexión. Hay a lo mejor varias cosas más, hay a lo mejor temas también que hay que tratar, pero pues también a veces aquí el tiempo no nos da. Bien, pues termino con una cita del apóstol San Pedro, precisamente referido a la lectura de la palabra de Dios, y es también con la que empieza la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, es la frase con la que inicia la carta de San Pedro, ¿no? La palabra del Señor permanece para siempre y esa palabra es el evangelio que os anunciamos. Sí, entonces, pues estos comentarios espero que hayan sido de su agrado, que se hayan reflexionado y si podemos profundizar, adelante. No seamos también promotores de la desinformación y busquemos la manera de que todo esto que nos conociendo pues, le ayude a los demás. Sí, a veces en los conocidos de manera muy frugal, ¿no? Muy inmediata. Entonces, platiquemos también cosas que edifiquen, cosas que nos hagan crecer juntos, que nos hagan orar, que nos hagan acercarnos más a Dios. Y qué mejor
que comentarios también sobre los temas referidos a la iglesia. ¿Sí? Pues bien, esto de mi parte sería todo. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron conectados, ¿sí? Atentos a esta breve cápsula. Yo quisiera hablar más, quisiera profundizar más, pero pues también ustedes tienen cosas que hacer. Agradezco mucho la atención prestada sobre todo este tema y espero y esperamos que pueda servir también en el conocimiento de la fe y sobre todo también de la catequesis. Tanto en la familia catequicemos como allá en la iglesia, como allá afuera, con la palabra, con el ejemplo y con el testimonio. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo. De laico a laico, compartiendo la fe católica.